Y lo que está sonando es Graffiti, como habíamos anunciado, este nuevo disco, Graffiti 3, que está saliendo, ha salido el 18 de septiembre, y tenemos el placer enorme de estar comunicados con el cantante de la banda, que está desde Londres, así que vamos a conectarnos con él. ¿Cómo estás, Eduardo Carbí? ¿Me escuchás? Muy bien, te escucho. ¿Me escuchás bien? Sí, perfectamente. ¿Vos bien? Bárbaro, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. La verdad que lo agradezco de corazón. Bueno, buenísimo. Lo que queremos saber primero es, vos, luego de haber editado con Graffiti, allá por la década de los 80, te fuiste para Europa, estuviste en Alemania, luego te instalaste en Londres. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo es la vida allá en Europa? Eh, bueno, hay muchas diferencias culturales de todo tipo, ¿no? Entonces, yo siempre digo que no es para cualquiera. Hay gente que ha venido a Europa, primero que depende de dónde, porque hay una enorme diferencia entre un país y otro. Y después es muy personal. Está quien se adapta fácilmente y está aquella persona que no se puede adaptar, no importa aunque esté en el mejor lugar del mundo. Yo tenía un propósito y vine a Inglaterra y no me fui, por ejemplo, a los lugares clásicos donde por ahí alguien que es argentino tiende a irse, que son España e Italia, Claro. pero porque a mí me motivaba algo que tuviese más que ver conmigo y con lo que a mí me gustaba y con lo que era y sigue siendo mi pasión y mi interés, que es la música, ¿no? Uh-huh. Y mi punto de conexión en ese sentido siempre fue Inglaterra. Entonces, y yo irónicamente que tuve la posibilidad también de vivir en otros lugares en el mundo, de vivir en Nueva York, de vivir en Alemania, como dijiste, en España. Por algún raro motivo difícil de explicar, siempre me sentí mucho más en casa en Inglaterra que en ningún otro lugar. Así que a mí no se me hizo difícil estar acá y adaptarme a estar acá. Por supuesto que uno siempre extraña Argentina, uno es argentino, yo soy de Rosario, tengo mi familia ahí. Hay cosas que son irreemplazables, ¿no? Los afectos, las raíces, la cultura, pero también hay otras cosas que son muy interesantes que no están necesariamente donde uno por ahí nació. Uh-huh. Y bueno, yo también disfruto, o sea, no soy de los que se va al extranjero y sufre. Bien. Esté donde esté, trato de disfrutarla. Igual, exceptuando este momento particular, vos sos de venir, pegarte una vuelta por la Chicago Argentina y por volver, ¿no? A veces has vuelto y no, sos de ir y venir. Tenés como ahí igual. Más allá de no sufrirlo, tenés viajes para volver y reencontrarte con la gente, ¿no? Siempre hago más o menos para la época de marzo, abril, mayo, por ahí, siempre hago una vuelta a Argentina porque, te repito, mis amigos, mi familia, están todos allí. Y porque siempre buscamos una excusa también a nivel banda como para tener un motivo para juntarnos, para tocar y demás. He ido a la Argentina con intención de volver a quedarme. En el 2000 estuve en Argentina durante 1 año y medio y me asocié a Alejandro Lerner en su estudio de grabación, con un estudio de grabación que había llevado yo desde acá, desde Inglaterra. Estuvimos 1 año y pico trabajando y después nos agarró la debacle del 2001, creo que fue 2000-2001, y bueno, yo me volví a Inglaterra, pero sí, uno siempre que puede vuelve porque en realidad yo siempre digo que yo nunca me fui. Uh-huh. Lo que hace uno es físicamente trasladarse de un lado al otro. Bien, el 18 de septiembre, hace poquitos días, salió Graffiti 3 y te quería preguntar, antes de que nos metamos en lo que fue la grabación, el trabajo y todo, a distancia que han hecho con Ariel, quería preguntarte cuánto tuvo que ver la cuarentena en la edición, en la idea de crear este disco. Mira, muy buena pregunta, fundamental, porque yo creo que no sé si nos hubiésemos animado a tratar de armar todo un álbum si cada uno de nosotros hubiese estado en su rutina diaria. Ariel, Uh-huh. como saben, es hace 25 años, además, el guitarrista de Graffiti, es el guitarrista de Miguel Mateos, Uh-huh. y Miguel Mateos tiene una agenda intensa durante todo el año, ¿no? Más allá de lo que hace en Argentina, en Buenos Aires y en el interior del país, él viaja continuamente a Latinoamérica y a Estados Unidos. Claro. Y entonces eso un poco siempre es un factor determinante porque en la medida en que Ariel está de viaje no hay mucho que se pueda hacer. Lo que generó la cuarentena es que de pronto tanto él como yo nos encontramos con un montón de tiempo
por delante, ¿no? Meses literalmente, y sin ningún tipo de compromiso. Yo creo que fue el caldo de cultivo ideal para que empezásemos a cranear la posibilidad de armar algunos temas. Nunca tuvimos la pretensión de hacer un álbum, porque tampoco es algo que vos te lo proponés, no es que te sentás un día frente a un piano y decís, voy a componer 13 temas porque no tengo nada que hacer. Claro. Hay un grado de química que obviamente está siempre y estuvo siempre entre Ariel y yo para componer juntos, que gracias a Dios se conservó pese al tiempo y a los impases de la vida. Pero también tiene que ver con que se dé el momento justo y que se alineen los planetas, es decir, el estar en cuarentena, más allá de que obviamente limpió la agenda de todo el mundo, lo que también hizo es que no tengas otra cosa más que pensar que no sea el tiempo que tenés por delante, porque no había ningún lugar donde ir. Y eso ayudó mucho a que, así como te dije, empezar con un tema o dos temas, animándonos a ver qué nos salía y si estábamos inspirados como para componer algo, se fue de a poquito desarrollando en otro tema más, y en otro tema más, cuando nos quisimos acordar, teníamos 13 canciones nuevas. ¿Cómo fue trabajar a la distancia con Ariel? Porque digo, esto que vos decís de la química que tienen, uno en Londres, otro en la otra punta del mundo, trabajar a la distancia, ¿no? Y poder hacer 13 canciones, ¿cómo fue eso? Todo un desafío, la verdad, porque yo soy de la vieja época, de los músicos que ensayaban, sacaban los temas, armaban el material primero y después íbamos a un estudio de grabación a tratar de ser lo más rápido posible y práctico posible, porque el costo de un estudio de grabación es increíble y entonces no podés ir a experimentar. Y por supuesto, esto es exactamente el caso opuesto, no teníamos ningún tipo de presión, no teníamos ningún tipo de apuro, pero claro, está esa diferencia de que no estás cara a cara con la otra persona y lo que estás haciendo lo estás haciendo a través virtualmente, por ejemplo, este tipo de conversaciones, de poder intercambiar ideas, mandándonos archivos. Ariel empezó mandándome algunos archivos de líneas armónicas que él había armado en guitarra y en bajo, y para ver si eso me traía a mí algún tipo de idea, para qué lado ir o para qué lado llevarlo desde la línea melódica, y obviamente en función de eso escribir la letra y que el tema empiece a tomar personalidad. Y así empezamos a trabajar, enviándonos archivos. Él me mandaba a mí partes armónicas, yo pensaba sobre eso, hacíamos los cambios necesarios, yo le mandaba las partes melódicas y ya escribía inmediatamente la letra, porque a mí, en mi forma de composición, me ayuda mucho a visualizar para qué lado el tema va. Y claro, hacía 10 tomas de voces, se lo mandaba a él con las diferencias horarias, por ahí yo se lo mandaba a las 10 de la noche, allá a él le llegaba a la tarde, pero si me lo mandaba a él, a mí a las 10 de la noche, acá eran las 3 de la mañana. Claro, claro. Y sin quererlo, te diría, fluyó realmente en forma muy natural, porque cuando nos dimos cuenta que teníamos 4, 5, 6 temas, ahí es donde agarramos envión y dijimos, che, pará, podemos hacer un álbum, podemos seguir viendo si podemos aprovechar este momento creativo y hacer un álbum. Ahí empezamos a incorporar otra gente. En un par de temas toca el hermano de Miguel Mateos, Alejo Mateos. Walter Jardina toca un par de bajos, el resto de los bajos los grabó Ariel junto con las guitarras. En batería, Marco Mineman Studio. Y después grabamos algunas teclas con un amigo, con Gustavo Sacchetti, en Cancún, México, que además fue en su estudio, tiene un estudio increíble en México, y él ahí hizo todo lo que es mezcla y masterización cuando ya el material estaba terminado. Así que lo que empezó como una especie de juego entre Ariel y yo, de pasarnos partes y empezar a armar este pequeño rompecabezas, terminó ya de una forma más global, digamos, lo que culminó con el último tema que hicimos, que se llama Para mí, en donde canta Miguel Mateos a medias el tema conmigo, algo que nos halagó muchísimo, sobre todo porque sabemos que Miguel no es de andar colaborando en discos de otros artistas. Eso te iba a decir, vos sabés que cuando uno hace como un repaso por la música popular argentina, tenés, no sé, músicos, por nombrar uno, Andrés Calamaro, que tiene muchísimas participaciones en discos de diversos géneros, y Miguel Mateos, no, si lo rastreas, no está participando prácticamente. Obviamente que hay una conexión, como vos dijiste hoy, Ariel es el guitarrista hace muchísimos años, pero bueno, eso obviamente le da también un plus al disco, ¿no? Porque además son todos grandes de los 80, ¿no? De nuestra música. Tal cual, o sea, sí, Miguel es un hombre muy metódico para su trabajo y muy específico para lo que le gusta y lo que no. Es un hombre que sabe muy bien
qué es lo que quiere hacer, y por eso hace 40 años que está dando vueltas, y por eso tiene el reconocimiento que tiene, te repito, no solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, y tiene todo montado de esa manera, gracias a su talento y a su experiencia y demás. Para nosotros fue un halago, porque más allá de la conexión con el hecho de que Ariel es guitarrista de Miguel desde hace tantos años, podría no haberle gustado el material, y créeme que no se hubiese sumado al proyecto si no hubiese sentido algún tipo de vibra o de conexión, o que él podía aportarle algo. Yo, fíjate vos la ironía del destino, personalmente no lo conozco a Miguel. Mirá. Tuve la posibilidad de conocerlo personalmente, por supuesto que nos habremos cruzado en la década de los 80 un millón de veces en algún festival, en algún concierto. Nosotros estábamos en CBS en ese momento, que después fue comprada por Sony. Claro. Pero entiendo que él no era artista de eso, creo que era artista de otra multinacional. Pero bueno, somos de la misma generación, pero por eso te vuelvo a repetir, para nosotros fue un halago muy grande que no solamente que haya escuchado el material y le haya gustado, sino que se haya decidido a participar en un tema. Desde mi humilde punto de vista, me parece que quedó muy lindo. Ustedes, Eduardo, están dando muchísimas notas con Ariel, los dos, cada uno por su lado. El otro día lo escuchaba a Ariel hablar de que se sintieron con mucha libertad para trabajar en este disco, y de hecho el tema que sonaba antes de empezar con la entrevista siempre termina con un solo bastante prolongado de Ariel, y se va con el solo el tema, ¿no? Sí. Digo, eso un poco muestra la libertad que han tenido. ¿Fue así tal cual? ¿Lo podés, explayar bien concreto en otro ejemplo? Por supuesto, ese tema siempre es un tema muy especial en el disco, por lo menos para mí, ¿no? Uh-huh. Y digo especial porque es un tema que, si escuchás un poquito con detenimiento qué es lo que el tema dice, ¿no? La letra, es retrospectivo, si se quiere. O sea, es un tema que habla de la gente, de los afectos, de los recuerdos, y es de alguna manera un tema que, de la manera que lo encaró también Ariel desde el lado musical, yo desde el lado de la letra y de la composición de la melodía y demás, casi te diría épico. Ese solo que él hace al final, que se va en fade out, uh-huh. Es un solo que él improvisa, que te quede claro. O sea, en ningún momento eso no lo podés ensayar. Claro, claro. Eso está tocado de primera, o sea, primera toma. Claro, uh-huh. Ariel es un marciano y tiene esa capacidad. El tipo agarra la guitarra, se sienta, se enchufa, escucha el tema con auriculares y de pronto pela un solo de guitarra épico, irreproducible, inclusive hasta te diría para él mismo. A él se le va a hacer muy difícil volver a tocar eso que tocó ahí, pero una cosa tremenda que eleva el tema a otro nivel, porque cuando lo estás escuchando te parece que te levantás 4 centímetros del piso. Y bueno, eso fue lo que salió. Esas son cosas que nosotros no nos propusimos. Eso es lo que te decía, de esa magia que pasa cuando se dan y se alinean los planetas, y de pronto empezás a ver que empieza a fluir una cuestión artística que es difícil de explicar. Claro. Eduardo, escuché por ahí que, más allá que ya está en lo que son las tiendas digitales, el álbum, quieren 2 formatos más, además de este. ¿Puede ser la edición del disco? Sí. Como viejos románticos que somos, yo sigo añorando el vinilo. Claro. ¿Qué querés que te diga? Lo sigo añorando. A mí el CD me parece bárbaro, es muy práctico. Después desapareció el CD también, pero bueno, el vinilo para mí representa toda una cuestión, y el solo hecho de que vos ibas a una disquería, no sé cuántos años tenés, no sé si te acordarás de esa época, pero esa sensación de ir a comprar un disco a una disquería, agarrar la tapa, tenerla en la mano, irte a tu casa como nene con juguete nuevo, poner el track número 1 con la puga, mirar el arte de tapa, quién había tocado en el álbum, las letras que estaban escritas. Era toda una experiencia maravillosa, y me parece que es una pena, si bien entiendo el avance tecnológico que hoy por hoy nos permite que vos y yo estemos hablando o grabar un disco a la distancia. Si bien nos ha traído un montón de cosas positivas, creo que en otras hemos ido para atrás y perdimos mucho de esa personalización y ese romanticismo que tenía ese tipo de formato. Y respondiendo a tu pregunta más sucintamente,
nos encantaría poder hacerlo, algunas tomas en CD, pero por supuesto hacer una edición limitada en vinilo para aquellos que realmente quieran tener el álbum y que quieran sentir ese sonido analógico que el vinilo genera. No, claro, sí, sí, soy de los tuyos, así que... Bueno, entonces me entendés. Sí, totalmente. La calidez de escuchar el vinilo no tiene comparación, por más que me digan que en tal aplicación está el ultra mega sonido. No, ya sabemos que no tiene comparación, pero bueno, también es una discusión que tiene que ver con lo generacional, claramente. Sí, totalmente, sí, de acuerdo. Eduardo, ustedes, o sea, muchas bandas de los 80 en Argentina tuvieron como mucho rebote en lo que es Latinoamérica, o sea, siempre lo han tenido y ahora ustedes con Graffiti 3 están teniéndolo también, ¿no? Ha llegado a México, ha llegado a distintos países de Latinoamérica. ¿Cómo es esa sensación de que nuevamente estar ahí navegando por territorios latinoamericanos? A la vejez viruela, ¿no? Pero mirá, nunca es tarde, nunca digas nunca. Es hermoso porque yo creo que lo que más añora un artista, un músico o un artista, sea cual fuera el género que hace, es tener la posibilidad de compartirlo, es decir, de compartir lo que hiciste, la obra que hayas hecho, ya sea un disco o sea lo que sea. Y si vos lo podés compartir más allá de la frontera de tu propio país, qué más bonito. O sea, imagínate que a nosotros nos escribe en estos momentos, a partir de la salida de este material, gente de Chile, nunca fuimos, gente de Perú, gente de Colombia, gente de México. Y es fantástico porque quiere decir que el mensaje que vos estás trasladando a través de la música, a través de la letra, es un mensaje que no tiene fronteras, que tanto vos en Argentina como una persona que esté en Colombia, en Chile, en Ecuador, en México, donde sea, alguna fibra le estás tocando y eso es fantástico porque algo bien quiere decir que hiciste. Claro. Así que para nosotros es inmensamente gratificante y halagador, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, Eduardo, quiero decirte que para mí también es muy gratificante haber hecho esta entrevista, haberme comunicado con vos. Realmente felicitaciones por el trabajo, está muy bueno el disco. Y bueno, ojalá que pronto también estén cuando se pueda, obviamente es un momento muy especial, cuando se pueda, esas ediciones para aquellos que, como vos dijiste, somos un poco más románticos en ese aspecto. Así que felicitaciones y muchísimas gracias por el contacto desde Londres, nada más y nada menos. No, por favor, gracias a ustedes. Siempre digo que el trabajo de un artista, un poco lo que te decía antes, no tiene sentido si no es por gente como ustedes, que se lo acercan a la gente, que se lo hacen llegar, que nos dan un pequeño espacio, que lo difunden. Así que el agradecimiento es mío. Te mando un abrazo desde el corazón. Un abrazo grande, Eduardo. Muchísimas gracias. Pasó Eduardo Carbí contándonos lo que es el nuevo trabajo Graffiti 3 que ha salido el 18 de septiembre. Vamos a ir a un